la competencia gerencial en pluralidad, en la gestión estratégica de la pluralidad. Bueno, la gestión estratégica es la realidad, así es mala. Pero lo que nosotros queremos saber si las competencias son las que están en conflicto. Ese es el centro del libro. ¿Okay? Siguiente, factor de contingencia. ¿Cómo influye el factor de contingencia en este caso sería en las prácticas de fabricación y el rendimiento de las operaciones? El rendimiento es realidad. Todo de contingencia es su variable independiente obvia la causa. Siguiente. Toma de decisiones gerenciales. Muy bien. La toma de decisiones sobre la rentabilidad. Bien. Entonces, acuérdense, tienen una sola oportunidad. Yo no les puedo vivir toda la vida. Y tienen que hacerlo solitos después. Si no lo hacen acá, pueden perder su oportunidad de historia. Bien, veamos. Siguiente ronda. Vamos a hacer una posible respuesta a la primera ronda. Pregunto, ¿cómo influyen las competencias en la gestión? Hipótesis. ¿Cómo influyen? Esto tiene que estar calculado, porque ya no te vas a poder mover. Lo que digamos aquí de preguntas, se lo van a tener que tomar todo el año, completito. Nada de que, no es que sabe que tengo un nuevo proyecto de investigación, no me gustó, no. Ahorita porque si no, no sale la tesis. Después van a decir, ¿sabes qué? No me interesan las competencias, no me interesa la producción, pero ya saqué la tesis, esto ya se acabó la materia, pero me interesa más esto. Tenemos problemas de audio, no logramos escuchar muy bien y la presentación, creo que el video se mueve bastante. O sea, yo me muevo. No, el tema de la cámara al momento de enfocarlo, igual el tema del audio se escucha entrecortado. Perfecto. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? La hipótesis.
A mayor, ¿qué dice? A mayor grado de competencia Gerencial. mayor será la ¿Qué estamos diciendo? Sí, sí, permítame. Me explico. Estamos ahorita tratando de hacer las preguntas más concretas. Tenemos una buena pregunta, pero en el momento en que hacemos nuestra hipótesis, nos damos cuenta de que ya no vamos a poder bajar para poder hacer una investigación. Pongo este ejercicio. ¿Cómo influye el fuego en la temperatura del agua? Según tú, dirías, a mayor fuego, mayor temperatura. No. ¿Qué característica del fuego, qué variable del fuego es la que vas a observar? Veamos. Si digo que estoy hablando del fuego, definamos el fuego y digamos cuáles son sus variables. ¿Cuáles serían las variables del fuego? ¿Temperatura? ¿Qué más? ¿Color? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Nivel de oxígeno? ¿Tamaño? ¿Cuál de estas variables tomarías como hipótesis? ¿A mayor tamaño, mayor temperatura? ¿O mayor, a mayor tamaño hierve más el agua? ¿O diríamos una característica que sería temperatura? A mayor temperatura del fuego, entonces voy acá. Define competencias. ¿Cuál es la característica, cuál es la variable de la competencia que quieres observar? ¿Cuál? Grado académico. Ahora cambiemos, por ejemplo, mi hipótesis y voy a decir, ¿cómo influye la competencia en la gestión? En la medida en que haya mayor número de titulados, tendremos mayor eficiencia en la gestión. ¿Qué vas a observar aquí? Entonces ya tengo un observable. ¿Qué tenías aquí? Competencias para observar. Nada. No podías observar nada, porque tu definición no la tradujiste a tu hipótesis. ¿Qué es lo que quiero decir? Una hipótesis se construye con las variables del concepto. Exactamente. Ajá. Lo definimos siempre muy mal. Por ejemplo, el director no es líder. El director ordena, punto. O sea, eso de que el director tiene que ser un líder, momento, el director es un director y ordena. La definición de liderazgo es cuando tú no tienes un poder y generas una autoridad a partir de la creencia de que tu mandato o tu intención es legítima, pero no porque tienes jerarquía de autoridad, o sea, no porque eres jefe. El jefe no es líder, en otras palabras. En ese sentido, ¿qué estamos definiendo entonces? Fíjate, ¿qué necesito entonces aquí saber?
necesito saber qué es competencia, qué es liderazgo, y eso es donde está en tu proyecto. ¿Y está realmente? ¿Está definido lo que es competencia para poderlo manejar? ¿Está definido lo que es liderazgo y cómo se relaciona con la competencia? ¿Qué dicen los autores de la relación entre competencia y liderazgo? Eso es lo que está en el artículo. Ahí es donde nos equivocamos. Estoy tocando dos elementos básicos, concepto y variable. Ya tenemos la pregunta, está bien. Pero ahora, ¿qué sabemos de ese concepto? ¿Qué sabemos? O sea, ¿lo podemos ya definir bien? ¿Podemos construir esto? Vamos a hacer una tarea en ese sentido muy concreta. Y vamos a hacer, porque necesitamos ya empezar a redactar justamente una escalera. En donde hay una pregunta que tiene una hipótesis más baja, obviamente, porque si sabemos, cuidado, que esta es la parte, mi propuesta central, mi argumento central es el siguiente, que una pregunta se hace con un concepto relacionado con otro concepto. Pongamos concepto independiente, concepto dependiente. ¿Ok? Una hipótesis se hace con una variable del concepto independiente relacionada con otra variable del concepto independiente. Esa es la siguiente escalera. Pero bueno, ¿y por qué pongo varias? Porque esta hipótesis la vamos a cambiar en forma de pregunta. No, primero la pregunta mayor, fíjate. Tu pregunta mayor era, ¿cómo influye? Pero ahí no es pregunta, ojo. Muy bien. Ojo, no es una pregunta de investigación. ¿Por qué no es una pregunta de investigación? A ver si me entendieron. Muy bien. ¿Dónde está la causa? Tú no mencionas la causa. Tú lo que quieres es hacer una proposición o una propuesta o una acción para mejorar. Pero, digamos, ¿cuál es la causa para saber qué vas a mejorar? ¿Sí me entiendes? Va de nuevo. Yo quiero mejorar, voy a hacer una propuesta para mejor utilización de los medios audiovisuales. ¿Estás de acuerdo? Quiero hacer una nueva proposición. Pero ojo, tú me dices, no, espérate, tú no eres trabajador de la empresa para hacerme una propuesta. Tú eres un investigador. ¿Cuál es la causa por la que no están funcionando los sistemas que tú dices que quieres cambiar? Porque podemos correr el riesgo de que tú hagas una propuesta que repite el mismo error. ¿Cuál sería la causa por la que pasa esto? En tu caso, o sea, estás viendo la necesidad de eso. ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué sucede eso?
Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo influyen los sistemas de administración en... Ajá. Ajá. Sí, pero te digo, no es una pregunta de investigación. Eso en un momento dado puede ser muy bien, puede ser la descripción de la realidad, no el planteamiento del problema, la descripción de la realidad. La realidad es que hay algo que no está funcionando, que es así. Y tú dices, uy, ¿cómo podríamos mejorar esto? Antes de eso, tienes que pensar cuál es la causa de lo que estás viendo. Lo que tú estás viendo, según te estoy entendiendo, vuelve otra vez a leer, tú estás viendo qué, léelo, síguele. Gestión del conocimiento que está haciendo qué, síguele. Ahorita te Twitter. Ajá. Desempeño, capacitación, etcétera. Pero esto está mal, según tú. Esta gestión está mal hecha y tú la quieres mejorar. Es eso. Y la única solución, vuelve el concepto entelequia. Lo único que tenemos que hacer es nombrar a un coordinador de recursos humanos y se acabó el problema. Eso es lo único que necesitamos. ¿Qué hay adentro de ese concepto de coordinador o de jefe de recursos humanos? ¿Qué hay aquí adentro? Porque estamos buscando la causa. Ya me dijiste que esto está mal y que te gustaría, pero estás cayendo en esa entelequia del principio diciendo, es que hace falta un gerente. Y yo diría, no, espérate, ¿y por qué hace falta? ¿Por qué no se ha nombrado? ¿Por qué no hay estructura? Y ahí es donde empiezan verdaderamente las preguntas de investigación. Ahí es donde empieza tu diseño de investigación. ¿Cuál fue el problema? Que no estábamos distinguiendo entre la realidad y su causa. Por eso, desde la manera en que empezamos a hacer nuestra pregunta, tiene que ser una pregunta causal con una variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente, que es la realidad. Ya me dijiste, la realidad, aquí está. Pero todavía no trabajamos lo suficiente, y eso es lo que te pido, que hagamos este trabajo de lo que es justamente la causa. Y esta causa tiene un nombre conceptual: gerencia, toma de decisiones, competencias, etcétera, pero tiene algo conceptual que es la causa, y creo que nosotros vamos a investigar. Ahí nos estamos equivocando. Entonces, regreso, vamos a trabajar contigo en esa parte, ¿eh? O sea, velo registrando porque tenemos mucha chamba, tú y yo, en martes, miércoles, etcétera, que tenemos que sacar esto bien. Ahora, dijimos que mi pregunta son un concepto y otro concepto. Y mi hipótesis es una variable y otra variable de esos conceptos. Aquí es donde el maestro tenía que decirles, o seguramente les dijo, mira, en la medida en que esta variable es cuantitativa o es cualitativa, esto va a guiar tu investigación.
y tu argumentación. Si tú encuentras una variable cuantitativa aquí, tu estudio es cuantitativo. Yo lo que digo es, vas a encontrar de las dos, cualitativos y cuantitativos. Porque cuando te digan, no, bueno, es que el problema de la gestión es un problema de liquidez de las empresas. Ah, bueno, mira, el 70% de las empresas en Honduras, la tasa de inversión en el capital de y estoy haciendo análisis estadístico macro en donde yo ubico a mi caso. Esto es, ¿cómo me estoy moviendo cuantitativo, cualitativo? Eso no es ningún problema. El punto ¿es un solo caso, una sola empresa o son varias? ¿Dónde iba la tarea? La tarea es que ahorita ya tenemos una hipótesis, pero quiero que esa hipótesis la cambien por una pregunta. Veamos. ¿Cómo influye, cómo estábamos, cómo influye las competencias, ¿cómo era? Competencias gerenciales, a ver aquí. Competencias gerenciales en la gestión, ¿en la gestión qué? Estratégica, punto. Hipótesis, ¿qué característica de la competencia? ¿Dijiste liderazgo? Por ejemplo, ¿cómo influye el liderazgo en dónde? No, cuidado, acuérdate. Tengo que bajar, bajo esta, pero también bajo esta. En la medida en que el liderazgo influya en, no sé, la motivación, en la productividad o en hacer determinadas cosas. Ok, ahora convirtamos esa hipótesis en una pregunta. Y preguntamos, ¿cómo influye el liderazgo en la qué? ¿La productividad? Por ejemplo. ¿Cómo influye el liderazgo en la productividad? Hipótesis. No, acuérdate que no. Tenemos que poner una característica de liderazgo. Nunca repitas el mismo concepto en la hipótesis. Nunca. Siempre es una variable. Bajo, bajo, bajo. Estamos escalando. ¿Cuál sería? ¿Una variable de liderazgo? Podría ser. Estamos en la loca, ¿eh? O sea, no estamos haciendo formalmente, estamos haciendo un ejercicio. Influencia. Preguntamos, ¿cómo influye el liderazgo en el presupuesto? En la medida en que haya una mayor influencia de las personas en las actividades, la convertimos en pregunta. ¿Y cuál es el impacto de la influencia en? Y sacamos otra hipótesis más chiquita. Cuando ya no lleguemos a otra hipótesis es cuando ya tenemos nuestros observables. Hacemos preguntas generales y preguntas particulares. Ese es el caminito. ¿Qué conceptos? Los teóricos, que no los tenemos trabajados. Donde hemos perdido la línea es justamente en la forma de hacer la pregunta, la forma de hacer la hipótesis. Ahí nos estamos perdiendo. Cuando uno llega dentro de una ponencia o de una presentación, lo primero uno que quiere decir es, yo quiero saber la causa de esto, de esto. No es igual a cuando tú llegas a tu empresa y dices, yo les propongo,
ahí sí se vale. En la empresa sí se vale. Porque tú llegas y dices, pues yo tengo una propuesta, y nadie va a decir, oye, ¿y cuál es la causa? Porque no tienen tiempo. Porque lo que quieren es una solución inmediata. O sea, a ver, ¿cuánto le ponemos? ¿Qué hacemos? Hay que contratar. Ah, perfecto. Entonces hazte un perfil y entonces y de repente a los 2, 3 meses volvemos a la misma. Y oye, pues no que teníamos, no es que pues no le han dado recursos, Entonces, el problema no es que haya un gerente, el problema es que no teníamos recursos. Sí, y no lo vi en mi caminito. Eso es lo que quiero que hagas. El caminito. Este caminito es el que quiero que trabajemos para mañana o para el domingo. ¿Por qué ahorita no pueden decir mucho? Porque necesitan otra vez regresar a su marco teórico. Me están hablando de competencias, me están hablando de ahí se me va la contingencia. Defínanla y díganme qué características tiene, cuál variable escogieron, y luego cuál variable, y luego cuál variable. Vamos bajando del concepto competencia, del concepto contingencia, a un observable, que es número de veces que. Si no tenemos esta caída de lo general a lo particular, no sabemos qué estamos investigando. Así de sencillo. ¿Queda claro? Preguntas. Chamba. Sí, yo voy a estar aquí. Tú vas a estar participando en el coloquio, y en algún momento creo que se va a abrir a 2 o 3 mesas, y entre mesa y mesa pues podemos salirnos, sentarnos y ver tu documento o el de los demás que estén asistiendo. Ah, no sé. Ah, sí, bueno, pero vamos a estar allá, y vamos a estar allá también platicando entre los descansos, etcétera, y si no el domingo, y si no el lunes, y si no el martes, el miércoles o el jueves. Pero no se van de aquí hasta que no tengan esas cosas. Exactamente. Eso, al final de cuentas, ese es el trabajo de la elaboración del proyecto. Tu director de tesis, que es lo que vamos a manejar después, es el que tiene que saber mucho de liderazgo, tiene que saber mucho de competencias para poderte guiar. De otra manera, y en ese sentido, sí es importante que sepan, yo no soy administrador. Es más, mi doctorado no es en administración, ya lo hemos comentado. Pero sí sé pensar y sé argumentar, y puedo enseñarles a pensar y argumentar. ¿Se acuerdan la primera sesión cuando les decía, ¿qué es pensar? Y les decía, piensa, ¿qué es pensar? Y llegábamos a la conclusión, pensar es hacer preguntas. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No irnos saltando la pregunta a la acción directa, que es muy entendible. Esto también quiero que lo entiendan bien. Ustedes tienen por muchos años este impacto, esta influencia permanente, día con día, de dar soluciones. Todos los días, a ver, tenemos que hacer. No hay este espacio de reflexión en donde ustedes digan, espérate, déjame pensar la causa. No, oye, ¿sabes qué? Tenemos baja de matrícula, ¿qué hacemos?
Bueno, hay que hacer un estudio. No, ¿qué hacemos? Nos está pidiendo ahorita el rector 4 acciones. Bueno, mira, vamos a subir y vamos a los 6 meses, oye, seguimos bajando. Lo que tú, pues sí es que no me dio tiempo para que yo investigara las causas. Porque si usted me dice matrícula, la matrícula está de este lado. Y yo sospecho que la causa es marketing, y entonces voy a ver y voy a preguntarme, ¿cómo influye el marketing en la matrícula? Pero ya aprendí, no voy a contestar. A mayor marketing, mayor no. ¿Cuál es la definición de marketing? Precio, promoción. A menor precio, mayor, a ver, voy a investigar cuántos está. Pero también voy a ver que cuando tienen precio, como que la calidad ya no es apreciada. Entonces voy a ver también voy a hacer un estudio. No, espérate, me voy a meter a un grupo. Voy a hacer un estudio de caso. Me meto a un grupo y les pregunto, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Entraste aquí porque viste un póster? ¿Entraste aquí porque te ofrecieron menos? ¿Tú querías entrar a otro lugar? A ver, hagamos un recuento. Y sacamos una investigación y sacamos un producto. Eso es lo que ustedes van a vender en el futuro. Esa capacidad de preguntarse cosas y de responderlas. Bien, entonces, este caminito por escrito, batería de preguntas, de la más general, casi. Primera gran pregunta, ¿cuáles son las causas de la gestión estratégica? ¿Cuáles son las causas? ¿O cuáles son las causas de una mala gestión? Primera gran pregunta. Pero causas tengo que decir cuál. ¿Podría ser la planeación? Pregunta, ¿cómo influye la planeación en la gestión? En la medida, ¿qué característica de planeación voy a tomar? Toma de decisiones. ¿Cómo influye la toma de decisiones en? ¿Cuál es la característica de toma de decisiones? Control. ¿Cómo influye el control de la toma de decisiones en? Defino. Control de decisiones. ¿Cómo influye la comunicación de la toma de decisiones formales en? Hasta ahí me quedé porque eso es lo que voy a observar. Esa batería. El artículo no sale ni va a salir si no tienen estos puntos. No si es cuantitativo o es cualitativo. No sale porque no tenían las variables y la operacionalización teórica. Así de sencillo. ¿Ya queda claro? Bien. Aterrizamos entonces cómo opero eso en mi proyecto. ¿Cómo lo meto en? Acuérdese, vuelvo al principio y con eso termino. ¿Qué ofrecí al principio de la sesión? Ahí está. Eso que ofrecí, ahí lo tienen. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cómo reviso mi pregunta? ¿Qué elementos tiene mi pregunta? ¿Y cómo voy a argumentarla? Ahí está. Ahora necesito carnita. En otras palabras, necesito sus trabajos para ver si lo hicieron, para ver si lo están trabajando como hemos quedado ahorita. Pasa siempre lo mismo. A veces no sé si soy muy mentiroso o soy medio difuso, pero muchas veces veo las caras de ustedes diciendo, no, ya entendí. Se van, empiezan a escribir, y no salió. Bueno, ese trabajo es el que tenemos que hacer conjuntos. Ese trabajo. Ahorita ya lo tienen claro. Pero llegando a su casa, que se pongan a escribir,
es cuando quiero que suelten la mano y que digan, no entendí esto. Aquí puedo poner esto, aquí se hace esto, para que bien sea como les digo, mañana, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, oye Javier, ven, mira, aquí estoy atorado en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Trabajo con esto? Trabajo con esto. Porque sé que para el viernes yo me tengo que llevar sus proyectos de investigación completitos, para que ustedes empiecen a escribir ya su artículo, que es otra cosa diferente. Bien, nos vemos entonces mañana.